esta es una organización de hace 100 años justos. Esto es una organización piramidal. De hecho, en la época de las pirámides hay quien dice que, y esto es verdad, que hay una teoría que dice que las pirámides son monumentos a la forma de organización que les permitía estar así. Que es que hay un jefe arriba, este tiene unos cuantos jefes abajo, y eso pues de forma piramidal va llegando hasta el último siervo, ¿no? Hasta el último tipo que empuja la piedra para la pirámide. Entonces, este es el entorno de la empresa que conocemos del siglo XX. Esto era la Edad Media y aquí empieza la presentación que os traía para que ilustraros con algunas imágenes artísticas de la época lo que ha sido el cambio de la Edad Media al Renacimiento. Y ahora vamos a jugar a ver si esto se parece a lo que puede pasar, ¿no? Y va en 3 bloques, voy a intentar no extenderme mucho. El primero va del dogma al conocimiento. Ese es el cambio, uno de los cambios principales de la Edad Media al Renacimiento. En esta imagen estáis viendo al CEO, ¿no? y al presidente de la empresa. Alguien está intentando llevar algo arriba, es trabajoso, alguien intenta hablar. Bueno, 2 mecanismos en la organización, el embudo y el altavoz. El embudo sirve para filtrar la complejidad del exterior y que llegue arriba. Llega interpretada por todos los eslabones, claro, y con retardo. El altavoz sirve para que las órdenes que dice el de arriba se cumplan. En la Edad Media había unos consultores que tenían los reyes que tenían derecho a decirles lo que pensaban. Y eso en la empresa actual no existe. Se suelen contratar consultores. O sea, un consultor es un tío que viene de fuera, el venir de fuera te permite tener una panorámica y normalmente lo que tú en el bosque no ves, el consultor de fuera te lo puede decir. No solo te lo puede decir, sino que te puede pues, dar soluciones, ¿no? Que es lo que normalmente traen las soluciones. El problema es que, claro, este tipo trabaja en la empresa, el consultor intenta venderte algo prêt-à-porter, intenta venderte el traje que ha vendido en otro sitio porque él es más eficiente y eso pues no siempre es lo idóneo. Y en la empresa muchas veces ocurre que cuando hay un problema y en un mundo complejo surgen cada vez más problemas, la única solución que se les ocurre es, bueno, esto como no es responsabilidad de nadie, tenemos que reunirnos muchos para ver cuál es la solución. Entonces se reúnen, siempre hay un mono que va ahí dictando cátedra y un perrito fiel, ¿no? Que va y dice que sí a todo lo que dice el jefe y los demás pues van hablando. El problema es que esto en lo que suele acabar es en una especie de consenso. Las organizaciones llegan a un consenso y no realmente llegan a una solución o a una interpretación. Y el consenso suele ser ambiguo y lo que es ambiguo no suele ser operativo. ¿Y qué ocurre cuando alguien trae una idea nueva, ¿no? Pues en la Edad Media se la acogía calurosamente, como podéis ver. Tú has traído una buena idea, yo creo, se me ha ocurrido una idea, he ido a una conferencia del Elsa Punset, ¿no? y me ha dicho no sé qué de las cebras. Creo que la gente mía no son cebras, creo que se van a acojonar, así que mira, me parece perfecto, te pongo ahí en el patíbulo ardo y los demás que están viendo dicen no traigas buenas ideas. En la organización moderna no se llega a eso, aunque el innovador suele estar bastante quemado, pero no es así, ¿no? Es un método más sutil. Pero es verdad que los que estamos en empresa pues hemos oído hablar, no en la mía, pero hemos oído hablar de empresas donde la gente se la descalifican las cosas porque dicen no, esto si fuera bueno ya lo habría hecho otro, o esto no es de aquí, no creemos que aquí pueda integrarse bien. Hay una cerrazón a la innovación tradicional, porque la innovación al final es riesgo, es apuesta, el que la coge, la tiene que defender y se pone en evidencia y es más cómodo permanecer en el anonimato, ¿no? Y otra cosa que dificulta de lo que estamos hablando en este primer bloque, que era del dogma al conocimiento, es que al tercero se le considera extraño y peligroso. Esto es lo que creían en Europa en la época que eran los que estaban fuera de Europa. Había una serie de perfiles extraños que evidentemente no favorecían la comunicación, la alianza de civilizaciones ni nada por el estilo, ¿no? Eran bastante cerrados y limitados. Ante eso, el Renacimiento surge y cambia un poco las cosas, y lo que es evidente que cambia las cosas en el conocimiento, creo que lo podéis adivinar, es la imprenta de Gutenberg. Bueno, pues al producirse más barato el conocimiento, más gente tenía acceso a él, no había una capacidad de filtrado de los monjes que estaban por ahí diciendo esto lo copio, esto no lo copio, y entonces pues se produjo pues esa liberación, ¿no? de conocimiento y además de individualización, porque tú te podías permitir comprar un libro, antes tenías que leerlo en común, es decir, cambiaron las cosas gracias a los sistemas de información, que es lo que está ocurriendo ahora con Internet, con los sistemas de información en la empresa, etcétera, ¿no? Y otra cosa que ocurría en la época, o que ocurrió y que también veo yo que está empezando a ocurrir en las organizaciones, es
el tema del el pensamiento científico, ¿no? La forma de pensar de la ciencia, porque la ciencia pues se basa en la duda, en primer lugar, dudas de algo, luego buscas datos y luego encuentras unos patrones en esos datos y luego te atreves a decirlo, a comunicarlo. Hay una convicción basada en la evidencia. Y lo más parecido a eso que yo veo que está ocurriendo en la empresa ahora es, y las está cambiando totalmente por dentro, es el Big Data y el Analytics, que a lo mejor habéis oído hablar. O sea, la cantidad masiva de datos que genera Internet, los sensores, los sistemas de información internos, todo eso se puede analizar. Puedes hacer cosas pues muy lucrativas y también muy inteligentes. Hay otro camino que yo creo que tiene que ver con para qué hacemos las cosas. Es decir, imaginaos al rey que estaba arriba, pues esto ha servido para ver cómo la información subía, ahora vamos a ver el rey cómo interpreta las cosas, ¿no? Y ahí está. De la inercia, o sea, o de la idea de regularidad como objetivo, a la idea de progreso. Lo que ocurre en la Edad Media y ocurre durante 8 siglos es que es bastante sostenible. La forma de trabajo, como veis, es rutinaria, se hace siempre lo mismo, o dependiendo de la época, y nadie se le ocurre que las cosas pueden cambiar. De hecho, lo que hace que cambien las cosas es fruto precisamente de la superstición. O sea, la Edad Media les dio una fiebre por matar a los gatos y entonces aumentaron las ratas, porque el gato era el diablo. Entonces aumentaron las ratas, al aumentar las ratas vino la peste, al venir la peste se quedaron sin gente, al quedarse casi sin gente, por primera vez en 8 siglos, porque ellos usaban el arado romano, usaban las mismas herramientas que usaban los romanos. Entonces, por primera vez en 8 siglos, pues a lo mejor podemos hacer las cosas de otra forma, podemos abonar la tierra, podemos rotar los cultivos, mejorar el tiro de los animales. Y eso lo hacen cuando viene la epidemia y se quedan sin gente. Entonces, lo que aquí podemos deducir es que son las crisis las que hacen, y tanto a nivel personal, como hemos visto en intervenciones anteriores, como a nivel empresarial, son las que hacen que las cosas cambien. Y como no te des cuenta, la crisis acabará contigo. En la Edad Media había otra cosa, habían encontrado una fórmula muy buena para estar sintonizados con su entorno natural, que era pues, unos calendarios sobre lo que hay que hacer en cada momento. Y esta es otra ventaja de la Edad Media respecto a nosotros. Yo el otro día leí una estadística que decía que el 25% de los trabajos fijos son rutinarios y el 60% de los temporales son rutinarios. Y el 40% tiene presiones temporales. En la Edad Media habían encontrado la forma de hacer las cosas, estaba en las iglesias esto puesto, y la gente entendía que si lo hacía, ganaba la redención, ganaba el cielo. Si ellos seguían las tareas que en cada momento había que hacer, ganaban el cielo. Y eso parece una tontería, pero es que ahora la gente está haciendo tareas rutinarias y no sabe para qué. Y ahí por lo menos estaban haciendo algo. Y además el Señor, aunque quisiera cambiarlas, tampoco podía, porque eso estaba dicho que había que hacerse así. Así que hay una ventaja en la Edad Media respecto al sentido, hay una analogía con lo que nos está pasando, pero por otro lado también sabemos que cuando el mundo cambia tú tienes que adaptarte. Hay otra frase de Jack Welch que dice que cuando el ritmo de cambio fuera es mayor que el ritmo de cambio dentro, el fin se acerca. O sea, cuando el cambio fuera va deprisa y tú no estás al mismo nivel, te hundes. Y eso es lo que el mundo VUCA, que decía Antonio, es lo que nos quiere decir, ¿no? Hay que moverse por lo menos al ritmo del entorno. Y además había otro tema que era, pues como hemos visto antes, el teocentrismo, ¿no? O sea, todo estaba destinado a la gloria de Dios y se obedecía a la gloria de Dios. Entonces, el auténtico Dios, digamos, por lo menos el Nuevo Testamento, es el cliente, y es verdad, ¿no? Pero esto sigue funcionando y mucho. Y luego está el cómo se hacían las cosas, ¿no? La estrategia. Esto desde el punto de vista estratégico os puedo decir que es mejorable. Si un día tenéis que hacer una batalla con algún feudo vecino, avisadme porque esto del ataque frontal está superado. Esto es poco sutil. Esto es fruto de una que no hay huevo, seguro. Esto es yang. Esto es yang que te pasas, como decía Carlota. Aquí el cortisol sube muchísimo y esto no es muy conveniente, ¿no? Pero esto es lo que vemos muchas veces en la empresa en los diálogos. La gente habla de desembarcar en un mercado, de atacar, cuando hay despidos hablan de bajas. El lenguaje bélico está continuamente en la empresa y se espera de la gente que esté con esa presión, ¿no? Esa presión viril ahí de hay que ir a por ellos y eso realmente muchas veces es contraproducente y además desgasta, ¿no?
Y aquí viene el cambio, ¿no? Y para mí este es el cambio más trascendente. El cambio ocurre porque la gente de pronto para y se pone a pensar, ¿no? Y la mentalidad renacentista cambia ahí, porque dice, pues yo no me quedo con la rutina que sé dónde me lleva, sino que estoy dispuesto a afrontar riesgos e incertidumbre para llegar a algo mejor. Y el tercer punto es lo primero que os había contado era un poco el tema de generar conocimiento, el segundo es la idea de saber lo que quieres, que es progresar, el tercero va de cómo hacerlo, ¿no? De cómo ejecutar las cosas para que se puedan hacer. Y aquí lo que vemos es que el sistema medieval, pues la verdad es que estaba basado en la servidumbre, el siervo estaba pegado a la tierra, no tenía los medios de producción, no muy distinto en esencia a lo que ocurre en muchos departamentos, pero de todas formas hay mucha gente que sufre en las empresas y eso es algo que no debemos olvidar. Y tú normalmente entras en la empresa, entras a trabajar y la democracia es verdad que es nuestro sistema de gobierno, pero digamos que renuncias a él de 9 a 7 de la tarde. El señor, el tipo de estructura que tenía la media era el clientelismo. El clientelismo es un sistema en el que tiene poder a cambio de fidelidad, sobre todo, y también a cambio de ciertos servicios, pues consigue aumentar su poder teniendo a una camarilla alrededor, ¿no? Y este tipo de forma de actuar, donde se prima más la lealtad que los resultados, es lo que lleva a muchas empresas precisamente a no darse cuenta y a no actuar ante lo que hay que actuar, ¿no? Y lo más importante, y aquí cierro la presentación, es que posiblemente con estos cambios que estamos viendo, con este renacimiento en las organizaciones, consigamos que la gente esté mejor en el trabajo. Es decir, aquí vemos a un cantero que está disfrutando su trabajo. Es una parte mínima del cuadro, pero que se ha ampliado, y podéis ver cómo está disfrutando. ¿Y por qué está disfrutando? Pues posiblemente porque sepa que está haciendo algo. O sea, alguien le ha contado que está haciendo la torre. Posiblemente, pero, o sea, esto es como lavar los platos, no porque te lo han mandado, sino para que queden limpios. Esa sería la idea. Pero es que a lo mejor, es que además da la impresión de que también lava los platos porque le gusta lavar los platos. Que aquí Manuel Illán ha dicho que fue él que cuando te gusta tu profesión no es difícil renacer. Entonces, si tú realmente crees en esto, lo harás aquí, o lo harás en una catedral, o lo harás en lo que toque. Pero tú te consideras un profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que da. Hay un triángulo ahí de aprendizaje, resultados y satisfacción que no es un dilema, que unas cosas realimentan a otras. Y eso es lo que yo creo que las organizaciones tienen que empezar a entender, ¿no?